Bueno, pues buenos días y gracias por venir a esta convocatoria del Partido Popular de Extremadura de todos los lunes. Una semana más donde la actualidad pues la vuelve a copar el campo extremeño y el campo español. En estos momentos, como ustedes saben, se está celebrando en Bruselas el Consejo de Ministros de Agricultura de toda la Unión Europea. Una reunión tremendamente importante, en la que esperamos que las demandas del campo sean escuchadas, en la que esperamos que los problemas que están planteando los agricultores y ganaderos de toda España, entre ellos los extremeños, pues sean escuchadas y que además sean resueltas con soluciones importantes encima de la mesa, porque los problemas de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestros apicultores, lo que necesitan son respuestas, lo que necesitan son soluciones y no parches a corto plazo. En esta reunión de los ministros de Agricultura desde el Partido Popular de Extremadura esperamos que el ministro Planas esté a la altura. Esperamos que defienda a capa y espada los intereses del campo español y que deje de ponerse de perfil, porque es lo que lleva haciendo en las últimas semanas el ministro. Hasta la fecha, el Gobierno de Pedro Sánchez, aquello que ha puesto encima de la mesa, ha llegado tarde y ha sido totalmente insuficiente. Insuficiente porque, como ustedes saben, las famosas 18 medidas propuestas a las organizaciones agrarias son medidas que únicamente buscan el corto plazo, que lo que buscan es acallar las manifestaciones, acallar a los agricultores y ganaderos que se encuentran con sus tractores, que se encuentran concentrados en las calles y carreteras de toda España, en lugar de poner medidas de calado, medidas de peso, que solucionen los verdaderos problemas del campo español. El Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado en las últimas semanas que tenía capacidad para tomar medidas, que tenía capacidad para proponer soluciones, que tenía capacidad y margen de maniobra para atender las reivindicaciones del campo, y no lo ha hecho única y exclusivamente por falta de voluntad. Y con ello me refiero, cuando digo que no ha estado a la altura, a que ha tenido la capacidad de poder sentarse con las comunidades autónomas a trazar esa línea, a tomar esas decisiones, a solucionar y poner propuestas encima de la mesa de manera coordinada con todas las comunidades autónomas, y la semana pasada, única y exclusivamente, les dio 5 minutos para hablar de los problemas del campo, para que los consejeros pudieran expresar sus preocupaciones que no son solo de los consejeros, sino que son preocupaciones de los agricultores, preocupaciones de los ganaderos, preocupaciones de los apicultores. Y para ello, única y exclusivamente les dio 5 minutos. Porque mientras pasan las semanas y las calles y carreteras de Extremadura y de toda España están llenas de tractores, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez todavía no ha hecho absolutamente nada, el Gobierno de María Guardiola, dentro de sus competencias, está tomando medidas para ayudar a nuestro campo, para facilitar la vida de nuestros agricultores y ganaderos, siempre mostrando la máxima sensibilidad con un sector tan importante para Extremadura, y todo ello a pesar de que la oposición en Extremadura no se entera de lo que está haciendo el Gobierno de María Guardiola. Una oposición que no se entera de que el Gobierno de María Guardiola ya tiene un proceso de simplificación de trámites y de la burocracia dentro de la propia consejería. Una oposición en Extremadura que no se entera de que la Junta de Extremadura de María Guardiola ya ha impulsado ante el Ministerio asuntos tan importantes como la revisión del plan de erradicación de la tuberculosis bovina. Una oposición que en Extremadura no se entera que hemos presentado ya un plan de flexibilización de los ecoregímenes y de la condicionalidad reforzada dentro de la PAC, o un Gobierno que ha puesto encima de la mesa fondos para ayudar a aquellos ganaderos que han sido afectados por la EHE, más de 7 millones de euros. De esto, la oposición en Extremadura no se entera, al igual que no se entera, y votaron que no al incremento de los fondos en los seguros agrarios en este presupuesto para el año 2024. El Gobierno de Extremadura está y estará, el Partido Popular de Extremadura está y estará con los agricultores, con los ganaderos y con la toma de decisiones. Y como también se ha dicho,
vamos a estar al lado del ministro Planas siempre que defienda al campo y se pongan las medidas que están pidiendo los agricultores y ganaderos encima de la mesa. Estaremos para solucionar, no estaremos para pasar el bache, que es lo que hasta ahora ha estado buscando el Gobierno de España. Un Gobierno, el de María Guardiola, que, como he dicho, está defendiendo al campo, pero que también está defendiendo proyectos importantes para Extremadura, para nuestros agricultores, como es el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Un proyecto con el que el anterior Gobierno socialista de Extremadura engañó a los extremeños, engañó a los 1.200 regantes de Tierra de Barros. Y a cada carta de la Comisión Europea, una nueva sorpresa. Primero, con una carta de la Unión Europea se descubrió que el anterior Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara había retirado el proyecto de la financiación de fondos europeos de desarrollo rural. La última carta del pasado 14 de febrero, donde la Comisión Europea comunica la obligatoriedad de incluir el proyecto de Tierra de Barros en el Plan Hidrológico de Cuenca del Guadiana. Algo que no hizo el Gobierno socialista, pese a también gobernar en Madrid. Nos preguntamos qué ha estado haciendo el Partido Socialista durante estos años. Nos preguntamos si van a asumir algún tipo de responsabilidad por haber puesto en jaque un proyecto tan sumamente importante. Porque frente a las mentiras del Partido Socialista, las cartas de la Unión Europea que sacan las vergüenzas del PSOE, que, como he dicho, ha puesto en jaque el mayor proyecto de regadío de Extremadura. Frente a la mala gestión y la mentira socialista, está el Gobierno de María Guardiola, que está aportando verdad, transparencia y que está luchando para que el proyecto de regadío de Tierra de Barros no pierda un céntimo de euro de financiación de fondos europeos. De aquí que la semana pasada, como ustedes saben, se haya enviado por parte de la Junta de Extremadura una carta al Ministerio de Transición Ecológica, solicitando la inclusión del proyecto de regadío de Tierra de Barros en el Plan Hidrológico de Cuenca del Guadiana. Pero es que aún así, además del trabajo que está realizando el Gobierno de María Guardiola, la semana pasada en la Asamblea de Extremadura, el Grupo Parlamentario Popular, junto con el Grupo Parlamentario de Vox, hemos registrado una propuesta para instar a la inclusión de este plan de regadío en el Plan Hidrológico de Cuenca del Guadiana. Porque queremos que también se muestre la voluntad política de todos los grupos parlamentarios de apostar por este proyecto. Porque queremos saber con quién está el Partido Socialista, si con Extremadura o está, una vez más, lavando la cara al Gobierno de España. Porque así se lucha por un proyecto tan importante como es el de Tierra de Barros. Un proyecto que se lucha en Bruselas para garantizar los fondos europeos. Un proyecto que se lucha frente al Gobierno de España para que lo incluya en el Plan Hidrológico de Cuenca del Guadiana. Y un proyecto que se lucha en la Asamblea de Extremadura para mostrar la voluntad política de todos los grupos parlamentarios. Como ven, un proyecto que cuenta con el apoyo del Partido Popular y que vamos a luchar hasta el último segundo. Y en otro orden de cosas, en los últimos días estamos siendo testigos, una vez más, de algo que sinceramente no nos gustaría poder tener que comentar hoy. Una vez más estamos siendo testigos de la política torrente del Partido Socialista. Tras la política torrente del conductor de la coca y la prostitución de los ERES de Andalucía, recientemente condenado. Tras la política torrente del Tito Berni, donde vimos cobros de comisiones con drogas, fiestas y prostitución. La historia se repite y volvemos a ver ese cobro ilegal de comisiones sacando a la luz una vez más esa política torrente del Partido Socialista, donde un exportero de puticlub llega a ser asesor de un ministro y se encuentra inmerso en una trama de corrupción, de cobro de comisiones ilegales. Política torrente en medio de una pandemia, mientras un país entero se encontraba luchando contra el COVID, mientras los sanitarios estaban luchando por salvar la vida de millones de españoles, mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos los servicios de emergencia nos protegían, en el Partido Socialista se estaban dedicando a la política torrente con el Tito Berni,
con Koldo y con Ábalos. Queremos saber qué opina el Partido Socialista de Extremadura de todo esto. ¿Está el Partido Socialista de Extremadura de acuerdo con esta política torrente de comisiones ilegales, de drogas y de prostitución? Los que están, los que estaban, pero también que dicen aquellos que aspiran a estar. Porque no hemos escuchado absolutamente nada de un asunto tan vergonzoso, de un asunto tan preocupante, que muestra las cloacas del Partido Socialista, que muestra las cloacas del gobierno de Pedro Sánchez. Porque creemos que no hay que callar ante esto. Y no es que no solo haya que callar ante estos escándalos a nivel nacional, es que también callan ante aquello que sí que ha pasado aquí. Ustedes han podido ver que en los próximos días entrará en prisión quien fue el gerente del Festival de Teatro Clásico de Mérida, bajo un gobierno socialista, condenado por malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa, condenado también por su mala gestión al frente de la Orquesta de Extremadura, y desde el Partido Socialista de Extremadura parece que las cosas no van con ellos. Las cloacas del Partido Socialista están saliendo a la luz con esta política torrente y, sinceramente, es algo que a todos nos avergüenza.